Ok. Volvamos entonces. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que dije hace un momento y a lo que veíamos anteriormente, eh, las formas de resolver una ecuación diferencial de esta naturaleza pasan siempre por una expresión iterativa de este tipo, donde el siguiente y sub i se calcula como el anterior, más un incremento que está dado por la pendiente multiplicada por el paso. Bien. Vamos a presentar, porque esto está así, ahora sí. Ok. Entonces, como también lo habíamos dicho antes, los métodos que usen esa forma general, esta forma general, se diferencian entre sí básicamente en la manera como estiman esa pendiente, en la manera como se usa el cálculo o como se considere calcular la derivada, ese phi, ese término phi de esta ecuación iterativa. Esto se puede estimar de distintas maneras y eso es lo que le da sentido a cada uno de los métodos. El procedimiento más simple, el más sencillo, pues es el que es intuitivo. Es decir, si yo estoy en un valor, en un punto x sub i, calculo la pendiente en ese punto que estaría representada, la pendiente es el phi de la ecuación anterior, estaría representada por esta recta, y uso esa recta para proyectar con el tamaño del paso que yo haya adoptado, cuánto para predecir el valor del y sub i más 1. Como lo dije hace un momento y como es ampliamente conocido por todos, repito, dependiendo de la anchura del intervalo, dependiendo del valor de h, este error puede ser mayor o puede ser menor. Aclaro, para este caso, el error es por exceso, es decir, el y predicho es más grande que el y real, pero porque la curva viene en esta forma, pero para una curva, para una función con una curvatura diferente, por ejemplo, si yo tuviera, permítanme usar aquí esta vaina que nunca lo he usado, si yo tuviera una curva que hiciera algo así, entonces es posible que al proyectar la pendiente, aquí me da un y por acá y el y real estaría mucho más alto. Bueno, eso creo que es claro para todos, entonces bien, sigamos. A esa expresión o a esa manera de estimar el siguiente y sub i, usando la derivada en el punto xi original, se le conoce en general como el método de Euler. Euler-Cauchy le dicen otros, pero en general el método como decía yo la vez pasada, de Euler, que según parece ser la pronunciación correcta, es Euler. Bueno. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno, ok. Entonces, si asumimos que phi es la derivada de una aproximación, que phi nos da una aproximación de la pendiente en el punto xi. Fíjense, esta es no otra cosa entonces que la ecuación diferencial original evaluada en xi y sub i. Esa expresión algebraica que tenga la ecuación puede ser solo en términos de x. Aquí se escribe generalmente f de x y sub i porque la ecuación puede tener términos en x y en y. Pero si tiene solo términos en x, eso no afecta para nada esta representación que es puramente genérica, ¿cierto? Entonces, la fórmula de Euler daría, haciendo esa salvedad, de esta manera. El y sub i más 1 es el y sub i más la pendiente en el punto inicial del intervalo por el valor de anchura del intervalo. Ok. Como ya vimos en las gráficas que enunciamos hace un par de láminas, ahí hay un error. O sea, es dependiendo del h, pero independientemente del tamaño del h, siempre hay una diferencia entre el real y el estimado. Entonces, ¿por qué digamos, cuál es la fuente de ese error? La fuente de ese error es básicamente suponer que la pendiente es la misma durante todo el intervalo cuando sabemos, obviamente, que la curva va cambiando. Pero como tomamos la pendiente en el punto inicial y trazamos una recta, suponer que ese valor de la pendiente aplica para todo el intervalo, pues es una equivocación, pero es una forma, es un enfoque. Pero ahí es donde está la fuente del error. Entonces,
Eso ya lo habíamos visto, hasta ahí habíamos hablado en la clase anterior, me parece. Entonces, para atender a ese error, pues la gente ha desarrollado variantes a la misma idea. No son métodos diferentes, estrictamente hablando, son el mismo método con algunas consideraciones particulares, y de esas consideraciones se han derivado dos métodos con nombre propio, o dos variantes con nombre propio, que son el método de Heun y el método del punto medio. Como vamos a ver ahora, a medida que los describamos, no son métodos distintos al método de Euler, son el mismo método de Euler, pero que cambia la manera como calculo y utilizo la derivada dentro de la ecuación. Es decir, cambio la manera como calculo esto, cambio la manera como estimo el valor del incremento de este phi, que es la ecuación evaluada para Euler, evaluada en el punto inicial x sub i, para los métodos de Heun y del punto medio, con una pequeña variación, como vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, este es el método de Heun, que dice que trata de obtener un mejor nivel de exactitud en el resultado, usando no la derivada en el punto inicial del intervalo exclusivamente para proyectar, sino usando una promediación de la derivada en el punto inicial y la derivada en el punto final. Porque si una curva en el valor x sub i tiene una pendiente, digamos, vamos a darle un nombre, la pendiente a, que tiene un valor, tiene una inclinación, y en el punto extremo del intervalo, que es x sub i más h, tiene otra pendiente, digamos, imagínense otra recta b, como lo vamos a ver aquí. Si en el punto inicial del intervalo la función tiene una pendiente que está dada por esta línea recta, por esta flecha que está aquí en color negro. Si yo uso eso para proyectar, eso me daría este valor. Ahora, en este punto x sub i, la curva tiene una pendiente que puede estar representada por esta misma recta. Esta recta, pues es la tangente de la curva en este punto, es la misma, pero evaluada en esta altura h. Entonces, si la curva original, que es esta curva azul que estoy tratando de recorrer aquí con el cursor, si esta curva tiene en este punto una pendiente y tiene en este punto otra pendiente que está dada por la inclinación de esta recta, quiere decir que al pasar de este x hasta este x, la pendiente fue cambiando de este valor hasta este valor. Quiere decir entonces que este es un valor límite de la pendiente, este es otro valor límite, o sea que todos los valores que tenga la pendiente en el intervalo se pueden encontrar como comprendidos entre este y este, porque la curva es suave y continua. Entonces, esta primera pendiente y esta segunda pendiente, como yo las conozco, las puedo calcular, puedo tomarlas, voy a sacarlas aquí aparte para hacer digamos, una semblanza gráfica. Tomo esta pendiente, que es una línea, es un lugar geométrico, tiene una expresión algebraica, etcétera. Tengo aquí esta, les puedo dar valores en este punto. En este punto, la primera pendiente tiene un valor, en este punto, la otra pendiente tiene un valor. Si yo saco el promedio de esas dos, el promedio pues es la una más la otra entre dos. Podría entonces usar esa pendiente y no la original que usábamos en el método de Euler para hacer la proyección. Eso quiere decir, o eso, pues, es el supuesto de base. Se supone entonces que el promedio entre la pendiente en el punto inicial y la pendiente en el punto final es un mejor criterio para decir que representa mejor el promedio de la pendiente en todo el intervalo, que es lo que se busca. Obviamente, eso implica un pequeño cambio en la fórmula de Euler, porque en la fórmula de Euler, permítanme, me regreso aquí. Aquí se usa la pendiente en el extremo inicial del intervalo. Ahora, en el método de Heun, yo no voy a usar esa. Tengo que primero, ya conociendo esa, tengo que estimar el siguiente punto, calcular
pendiente en el punto, o sea, el siguiente punto es en el extremo final del intervalo, calcular la pendiente allá y coger esa y esta, promediarlas, y el promedio es lo que yo voy a meter aquí en este lugar. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, quisiera saber si hasta ahora la idea está comprendida. Voy a poner aquí el chat para que me vayan poniendo. Ok. Bien, entonces, con esa base, fíjate que aquí entonces la pendiente promedio en todo el intervalo, cogemos la primera, la que yo haya calculado aquí, que aquí tiene una nomenclatura especial, ahora la vamos a explicar, dividido entre 2, y con esa es que aplico la predicción con el método de Euler, pero ya usando la pendiente promedio. Entonces, según el método de Euler, la pendiente al inicio del intervalo es la que se usa para extrapolar linealmente hasta y sub i más 1. Eso no es problema, ese es el método de Euler puro, tranquilo, sencillo. En este método, entonces, como ya lo dije en la lámina anterior, esto apenas sirve para predecir el valor de y sub i en el que voy a calcular la otra pendiente. Entonces, por esto, el y sub i calculado de esta manera en el método de Heun no se representa así, sino que se le pone un superíndice 0 para decir que este no es el valor final, sino un valor intermedio que me va a servir para calcular la pendiente al final del intervalo. Entonces, a esto se le llama la ecuación predictora, la que predice el valor inicial sobre el cual voy a calcular la siguiente pendiente, la pendiente al final del intervalo. Eso me da entonces el valor estimado aquí en el que voy a evaluar la pendiente en el punto final del intervalo. Y entonces la fórmula sería usando, digamos, el cálculo sería usando la expresión de esta manera. Entonces, el y sub i más 1' es el y sub i más la derivada estimada, o sea, esta es la pendiente al final del intervalo. La pendiente al final del intervalo me daría, la calculo aplicando la misma fórmula de Euler, pero evaluando la derivada en el x sub i más 1, o sea, en el extremo derecho del primer intervalo, y el y que encontré con la aplicación de la fórmula de Euler simple. Entonces, volvemos a repasarlo. Con el método de Euler, yo calculo con la derivada al principio del intervalo el y sub i más 1, no el final, sino el valor intermedio que me va a servir para hacer una nueva aplicación para encontrar la y sub i más 1'. Entonces, como ya tengo las dos derivadas, calculo el promedio, que es el y sub i de la primera, que es este valor, que ya lo conocíamos. Calculo el y sub i', que lo acabo de calcular en la lámina inmediatamente anterior aquí, los promedio, y ese valor promedio es el que yo meto en la fórmula de Euler, pero que me va a quedar así: y sub i más 1 igual al y sub i, y ese sí es el verdadero ya valor estimado corregido, que es el y anterior más el promedio de las dos derivadas por el tamaño del paso. Entonces, a esta ecuación se le conoce como la ecuación correctora. Me voy a devolver una lámina. Esta se llamaba ecuación predictora, que me permite encontrar el y sub i más 1 al final del intervalo, pero solo para poder calcular la derivada al final del intervalo. Y con esas dos derivadas ya puedo extrapolar usando la misma fórmula de Euler. Por eso dije al principio que no es un método distinto al de Euler, sino que es una variante del método en el que este término, que es el famoso phi de la expresión genérica original, se calcula promediando la derivada en el extremo izquierdo del intervalo y la derivada en el extremo derecho, pero en el punto y predicho por la primera aplicación de la fórmula de Euler. Entonces, de esa manera, ese promedio representa no la derivada en este punto, no la derivada en el punto proyectado por esa derivada como en el método de Euler, sino el promedio de las dos, que aproxima de una manera un poco más exacta o más, con menos error, el siguiente valor, la siguiente predicción. Entonces, este método se caracteriza por dos pasos: un paso predictor
que calcula el y sub i más 1, esta altura, que es donde voy a calcular la otra pendiente. Y cuando yo ya calculado esta pendiente, uso esta y esta en promedio dentro de la misma fórmula de Euler para aproximar la altura. Esta altura que estoy aproximando casualmente aquí en esta gráfica por la baja resolución que tiene, no sabemos si está un poquito por debajo de la curva o un poquito por encima. Parece ser que está un poquito por debajo de la curva. Si nos aproximamos aquí, esta recta no apunta exactamente al valor de la curva en este X, sino un poquito más abajo. Eso puede ser. En este caso puede ser, es un error por defecto, pero podría apuntar a un puntico más arriba, no sé. Hago el comentario porque no quiere decir que esta forma siempre apunte al valor exacto sobre la curva. Es decir, hay la posibilidad de que hay un valor de error. Naturalmente, como se puede ver, este es un método de iteración porque siempre un y sub i más 1 implica conocer el y sub i anterior. Entonces, de esta manera, avanzando en el cálculo con el y sub i más 1, yo puedo meterlo aquí y calcular el y sub i más 2. Obviamente aquí tengo las dos pendientes que será en este caso iría esta, y en el segundo término iría la que yo calcule a partir del y sub i más 1, o sea, del y sub i anterior. En todos los casos, el error porcentual relativo es el nuevo y sub i que yo calcule menos el anterior sobre el nuevo, suponiendo que el nuevo cada vez es más cercano al valor real, pero pues eso es una suposición que hay que verificar en cada caso. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Bueno, parece que no. No, profe. Bueno, ok, entonces ilustremos eso con un ejemplo pequeño de esos ejemplos que tomamos del libro. Si me dan esta ecuación, de y de x es igual a 4e a la 0,8x menos 0,5y. Fíjense que aquí sí la expresión está en términos de x y de y. Sí, o sea, tiene términos en x y términos en y. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. En el intervalo de 0 a 4, usando un tamaño de paso igual a 1. O sea, vamos a considerar los puntos x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 y x igual a 4. El paso es de 1. Se puede después, si ustedes quieren, comparar el método con un paso más pequeño y van a ver rápidamente la disminución del error. Ya sabíamos que en todos los casos hay que dar una condición inicial. ¿Por qué? Porque si no es así, la integración nos daría con una constante c que puede ser reemplazada por cualquier valor y entonces lo que tenemos es una familia de soluciones. Eso ya lo discutimos en un momento antes, ¿verdad? Bueno, en este caso la condición inicial que nos da el problema dice que para x igual a 0 el valor de y que se sabe que es 2. Eso nos ayuda significativamente a particularizar la solución como ya conocemos. Bueno, con el fin de poder comparar lo que estamos obteniendo con lo que deberíamos obtener, si esta ecuación diferencial se resuelve analíticamente, llegamos a que el valor de la variable y está dada por esta expresión. Esto fue obtenido pues integrando. Y con esta expresión yo puedo encontrar entonces los valores del y real. ¿De acuerdo? Entonces, con esta opción yo veo que y en x igual a 0, y vale 2, en x igual a 1, y vale 6, 19, 46, 3, y así sucesivamente. Como puede verse de las cifras, esta es una curva que va creciendo rápidamente a medida que avanzas en x, ella va creciendo el valor de y, 2, 6, 14, 33, 75, y eso es evidentemente se debe a la forma pues, de la ecuación que es exponencial. Ok. Nuestra ecuación diferencial es esta que está aquí. Bueno, entonces si intentamos aplicar el método de Heun, entonces, ¿cuál es nuestro punto inicial de trabajo? X igual a 0, y igual a 2. O sea, el X inicial, el primer punto del intervalo de observación es este. X igual a 0, y igual a 2.
En X, o sea que X sub 0 vale 0, Y sub 0 vale 2. En ese caso, al calcular el valor de Y', o sea, de la derivada de la pendiente de la curva, de la curva que estoy tratando de encontrar, en este punto conocido, nos da que el Y' en ese valor es 3. ¿Por qué? Porque da 4 por E a la 0 menos 0.5 por Y, que vale 2. 4 por 1 es 4, menos 1 da 3. Entonces, el Y, la pendiente en el valor, en el punto inicial vale 3. Ahora usamos la ecuación correctora para calcular el Y sub I más 1 intermedio. Obviamente en Y, en el siguiente paso, que es, como hemos dicho que el paso es de una unidad, entonces el siguiente X sub I es en X igual a 1. Entonces se calcula nuevamente con la ecuación de G1, que aquí me dice Y sub I más 1 intermedio. Recuerden que el cerito no es el valor definitivo, sino el que voy a usar después para promediar con el primero que tengo. Y me da que esto es Y sub I 2 más 3 más la función en el X inicial, que ya sabemos que es 3, por el tamaño del paso, que vale 1, y esto me da 5. Entonces, la ecuación predictora me dio un Y sub 1 intermedio de 5. Entonces, como yo sé que el Y en el punto inicial vale 3 y el Y predictor, el Y intermedio vale 5, entonces ahora debo mejorar el estimado del Y sub I más 1 empleando el Y sub 1 sub 0, o sea, el intermediario este, para predecir la pendiente al final del intervalo. Entonces, con este Y sub I calculo la pendiente en el punto final del intervalo, que es en X1, o sea, en X igual a 1 unidad, y en Y igual a 5. Entonces, calculo la derivada, es decir, calculo el Y' en el extremo, en el primer paso, que es X igual a 1. En el valor de Y tomo el que obtuve de la predicción correctora, y aquí encuentro un valor de la pendiente estimado ya para el extremo del primer paso, o sea, para donde X vale 1. Tengo esta pendiente y tengo la pendiente en el punto inicial. Entonces ahora la pendiente inicial más la pendiente que acabo de obtener aquí, las promedio, y tengo el promedio que ya puedo usar en la fórmula de G1 para estimar el Y sub I más 1 definitivo. Fíjense que esta pendiente promedio que acabo de calcular aquí, promediando este 3 con este 6,40, me da un promedio de 4.7. Si yo hiciera, mirando los datos de la tabla real, si yo hiciera los datos mirando los datos de la tabla de valores reales, esta tabla, recuerden que la encontramos evaluando la integral analíticamente. Diferencia de Y sobre diferencia de X, 6.19 menos 2 sobre 1 menos 0 me daría 4.19 como una especie de promedio entre 0 y 1, y me está dando 4.70. Claro, esto que estoy haciendo aquí es un promedio entre los dos valores extremos. Pero estos dos son los dos valores extremos reales. Realmente el promedio yo tendría que hacerlo como la integral entre esto y esto, y calcular cuánto me da. Perdón un segundo, voy a ver si calmo aquí unos personajes que están haciendo como mucho ruido. Bueno, discúlpenme la interrupción, pero cosas que pasan. A ver, ¿quién más llegó? Aquí está Daniela. Hola Daniela, Juan, ¿cómo estás?
Buenas tardes, profesor. Qué pena haber podido entrar antes. Lo que pasa es que está lloviendo por acá No te y preocupes. anda fallando. No te preocupes, no te preocupes que eso sabemos que las cosas hay que manejarlas. Pablo se fue, Pablo se desconectó. Bueno. Muchas gracias, profe. Profe, ahora en esta clase le quería hacer una inquietud acerca del trabajo de hoy. ¿La quieres hacer ahora o después? Pues, profesor, a ver si nos da o me da un placito más para montarla. No Bueno, sé si espérame, hasta mañana usted pueda. avancemos esto. Sí, eso no es problema. Yo no tengo problema con eso. Ustedes saben que yo en Bueno. eso no soy estresado. Bueno, entonces sigamos atentos Ok, con la clase. bien. Bueno, entonces, resumamos. ¿Qué hicimos? Inicialmente nos dieron el problema, nos dieron la condición inicial. Aquí esta ecuación que estoy señalando en este momento es la solución analítica obtenida integrando esta derivada y con ella construimos esta tabla de valores que son los valores reales del y. Los valores reales que toma la variable y que resuelve esta ecuación en estos puntos. Ok, eso simplemente como referente. Entonces empezamos usando el método de Helm como calculamos la pendiente, o sea, el y' en el punto inicial que es para x igual a 0, para x0 y y0, x igual a 0, x0 es el x igual a 0, y sub 0 es el de la condición inicial que es y igual a 2. Bien, entonces calculamos la pendiente en 0, 2 y me da que la pendiente en 0, 2 tiene un valor de 3 unidades, igual a 3. Ok. Con el mismo método, con la misma ecuación de Euler, hacemos la predicción. Recuerden que esto implica proyectar la pendiente del punto inicial para calcular un y sub i que por no ser el definitivo se le colgó aquí un cerito para señalar que es un valor simplemente intermedio estimado de la variable y en x igual a 1, porque estamos hablando de que es en el siguiente paso, en el extremo del primer paso, que es x igual a 1. Eso me dio 5. Con ese valor, entonces, mejoro el estimado de y sub i, aplicando la expresión de la derivada en xi, en x1, que es 1, igual a 1, y en y1 sub 0, que es el 5 que me dio acá, y entonces me da que el y' en el extremo del intervalo me da 6,40. O sea, ya tengo un valor de la derivada al final del primer subintervalo, o sea, al final del primer paso, y el valor de la derivada al principio. Esos dos valores los promedié y encontré una derivada promedio a aplicar o a utilizar para el intervalo de 0 a 1, de x igual a 0 hasta x igual a 1, que estábamos diciendo que se parece, no está tan alejado, tan grave en cuanto a error con respecto a lo que sería el promedio calculado sobre los números analíticos, que aquí daría 4.19. Pues sí, hay un 0,5 de diferencia con el 470, pero pues un error de menos o sea, un error manejable, digámoslo así. Entonces ahora con ese valor de la pendiente promedio se aplicó en la fórmula de Euler, pendiente promedio por h, y sub i más 1 igual a y sub i más pendiente promedio por h, y me da que para x igual a 1, esto me dio 6,701082. Eso, el valor real es 6,19, o sea que de 6,20 a 6,70 hay casi un 10%, ¿un qué? Un 8-18%. Bueno. Nuevamente, entonces, ahora estimamos con ese valor, o sea, esto se vuelve un ciclo iterativo. Corregimos la predicción del Y1 usando el corrector y tenemos que eso da 6,38 con un error del 3,03%, bastante cercano. Esto porque ya se hizo la corrección usando la ecuación correctora que ya conocíamos. Bueno, entonces, si uno hace
iteraciones, y esto pues es lo que yo les diría a ustedes que probaran, haciendo más iteraciones para mejorar el valor varias veces, van a encontrar que los niveles de error, a medida que uno hace un mayor número de iteraciones cada vez, los niveles de error disminuyen. Si uno hiciera una comparación gráfica, veamos lo siguiente. Si usáramos el método de Euler exclusivamente, que está dado por esta serie de líneas negras, lo que estamos haciendo es que, para poder comparar con el método de Heun, en este punto inicial, aquí, el método de Euler, toma la pendiente de la curva y la usa para proyectar como si esa pendiente fuera constante a lo largo de todo el intervalo. En este caso, el intervalo llegó como hasta por aquí. Creo que es como el tamaño del paso es como hasta aquí, según lo que veo en esta curva. El siguiente paso está acá, el siguiente paso está por aquí, y así está usando como un paso, o sea, como la mitad de una unidad en cada paso. Ok. Entonces la curva de Euler me dice, vea, con esta recta proyectamos hasta este X y ahí está el resultado. Ese resultado es bien distinto al Y real de la curva. En ese punto, que sobre la curva es aquí, si yo uso la expresión de la derivada, me va a dar esta recta, que es como la tangente aquí, como si fuera la tangente aquí, pero la uso para proyectar hasta el siguiente paso. En ese punto miro la tangente a la curva, la calculo y me da esta recta. En este punto miro la tangente y me da esta recta. O sea que la sucesión de puntos que yo logro tiene una forma muy parecida en forma a la curva real, pues porque está usando valores de la pendiente para distintos valores de Y, pero la misma expresión de la pendiente, porque la pendiente es la derivada. Pero está bastante lejana de la curva real, bastante lejos, y vean que aquí la diferencia es como del 100%, porque si esta es la altura que vale, hasta aquí vale casi 3 unidades, y aquí está valiendo casi 6, es casi el doble. Entonces, aunque la curva conserva, digamos, la propiedad de forma, no conserva los valores. Evidentemente, el error es bastante notorio. ¿Qué es lo que pasa con el método de Heun? El método de Heun aplica la misma estrategia, pero no usa la curva para proyectar completa hasta el final del siguiente paso. Con esa proyecta un valor, pero con ese valor usa el corrector y encuentra esta altura. ¿Cómo la encuentra? Metiendo dentro de la fórmula el promedio de las dos pendientes, la que tenía aquí y la que tenía aquí. Usa el promedio de esas dos y entonces el Y ya no le da tan alto, sino que le da por aquí, más cerca. Con ese valor proyecta al siguiente, con este valor proyectaría con una derivada que es como la tangente de la curva en este punto, que sería algo así. Y le daría la proyección, de pronto le da como por acá. Pero al hacer la corrección, entonces, en este punto la derivada es una cuestión así, entonces usa el promedio entre esta y esta dentro de la fórmula de Euler y el valor calculado se le reduce hasta acá, entonces está más cerca. Y esa misma estrategia es la que usa a lo largo de todo el intervalo de observación. Por lo tanto, como puede apreciarse fácilmente con solo un golpe de vista, el método de Heun está bastante más cerca de la curva real, de la solución verdadera, que el método de Euler. ¿Cómo hacemos para que esté más cerca? Reduzca el tamaño del paso. Si en lugar de hacer un paso aquí y otro aquí y otro por acá en la mitad y así sucesivamente, yo hago, por ejemplo, pasos más cortos, obviamente tengo que hacer muchas más iteraciones, sí, pero el error de la predicción original es más pequeño porque al hacer un paso aquí, el error de la predicción original está entre esta altura y esta altura que es la de la curva, y al corregirlo, este error va a estar, esta altura Y definitiva va a estar más cerca de la curva, entonces vamos a tener un mayor nivel de exactitud, casi hasta llegar a unos niveles de exactitud plena. Pero implica hacer muchas más iteraciones. Por lo tanto, estos métodos, como ya sabemos en el escenario de los métodos numéricos,
están concebidos es para ser implementados mediante alguna herramienta automatizada de cálculo, un computador, un programa de computadora. Pues porque es el mismo cálculo varias veces reemplazando en la nueva los valores anteriores y calcule, proyecte, corrija, calcule, proyecte, corrija, calcule, y así hasta que termines el intervalo de observación. Entonces, es para eso, es para hacerlo numéricamente. Bueno, ¿hay alguna pregunta o alguna intervención que alguien quiera hacer? Ok. Este grupo es muy juicioso. Por ahora todo bien. Ahora están ladrando por allá, menos mal que no son las de aquí. Bueno, entonces ahora otra alternativa para esto es el método que se conoce como el método del punto medio o del polígono mejorado. A la gente le gusta ponerle nombre chévere a las cosas. Polígono mejorado. Es un método del punto medio. Es la misma estrategia del método de Euler, pero donde la derivada que se usa dentro del phi, que se usa dentro de la ecuación genérica, no es el promedio de la primera y la última. No es tampoco la del punto inicial, que es la de Euler. Aquí en este caso se usa el método de Euler, es el mismo método en todos los casos, para predecir el valor del y no al final, sino en la mitad del intervalo. Claro, esta es una suposición, otra suposición aventurada, Joven. Entonces, pues que tiene cierto sustento. O sea, calcule el y hasta la mitad del intervalo. Aquí cuando dice y sub i más un medio no es más 0,5, sino que quiere representar que es hasta el punto medio del intervalo. Que si yo tengo un h de 0,50, entonces es más 0,25. Es decir, un medio que aparece aquí es un símbolo, no lo tomen como el valor numérico de 1 dividido entre 2, sino más la mitad del tamaño de paso que se haya escogido. Entonces, como es más la mitad del tamaño de paso, se calcula como el y sub i más la derivada multiplicada por medio paso. Pero ¿qué quiere decir? Que si yo uso la pendiente en el principio del intervalo, que es el método de Euler, pero no lo uso para proyectar hasta el final del intervalo, sino solo hasta la mitad. Entonces, en la mitad estimo el valor de la pendiente, o sea, calculo la derivada en el punto medio del intervalo, no como dice el método de Euler sencillo que calcula la pendiente en el punto final del intervalo, sino aquí en la mitad. Y eso la calculo como f del x en la mitad del intervalo por coma y en la mitad del intervalo. O sea, entonces, esa pendiente, que aquí la acabo de representar con esta línea recta, la suposición de este método es que esa pendiente representa mejor el promedio de la pendiente entre xi y xi más 1 que como se calculó en el método de Heun. O sea que esta pendiente calculada en un punto que es exactamente la mitad del intervalo, yo la puedo usar mejor para proyectar que hacer el cálculo ese de doble vuelta de calcular la pendiente al principio, calcular la pendiente al final, promediar los valores y meterlo en la fórmula. Pero es una variante, es una alternativa distinta a las anteriores, pero que es perfectamente válida. Como suposición aplica. Es decir, se supone que ese valor de la pendiente en un punto medio de un intervalo, como se dice aquí, puede ser usado como una aproximación válida de la pendiente promedio en todo el intervalo. Claro, esa suposición tiene sustento en el sentido de que la curva, en el hecho de que la curva que estamos tratando de caracterizar es una curva suave continua. Entonces, teniendo ese valor de la pendiente, entonces ya se puede hacer la extrapolación usando la fórmula como es. Pues el y sub i más 1 es el y sub i más la pendiente en el punto medio del intervalo multiplicado por h. Aquí nuevamente tenemos la fórmula de Euler.
Lo único que ha cambiado es que la forma como manejamos, como calculamos la pendiente es diferente, porque en el método de Euler tradicional es la pendiente en el punto inicial del intervalo, en X sub I, Y sub I. En el método de Heun es el promedio de la pendiente inicial más la que calculamos y corregimos en el extremo final del intervalo. Y aquí es simplemente la pendiente calculada, proyectada desde el punto inicial hasta el punto medio del intervalo. Entonces, como ustedes pueden ver, esas son variantes de la misma idea que se le han ocurrido a distintas personas a lo largo del tiempo y que tienen de diversos niveles de utilización. El método del punto medio suele ser un método de mejor precisión que el de Heun, porque el supuesto de base, ese de que la pendiente en el punto medio es mejor estimación que el promedio de las dos extremas, es una realidad. Ya sabíamos, y por eso está el comentario este aquí, cuando veíamos el cálculo de las derivadas con base en diferencias finitas divididas, ya sabemos que cuando se usa una diferencia centrada, es decir, valor antes y valor después, la aproximación es mejor que cuando tengo una diferencia hacia adelante o una diferencia hacia atrás. Bueno, entonces, quiere decir que hemos visto entonces, en el día de hoy hemos visto el método de Heun y hemos esbozado aquí el método del punto medio, que no tiene prácticamente ninguna complejidad porque es exactamente el mismo método de Euler, solo que se cambia el alcance de la proyección de la derivada para encontrar la que se va a usar dentro de la función, dentro de la ecuación de Euler. Entonces les voy a asignar una tarea para que ustedes hagan en equipos de 2 personas. Se trata de implementar 2 programas de computador, que por eso puse allí encontrar e implementar, porque los programas hay diversas variantes hechas en distintas partes. Pero la idea no es simplemente copiar y pegar o desarrollar según la preferencia de ustedes un programa que me permita resolver una ecuación diferencial mediante el método de Heun y otro programa que básicamente es el mismo, solo se cambia la manera de calcular la derivada, que me permita resolver una ecuación diferencial con el método del punto medio. En el lenguaje que ustedes quieran. Se admite que si usted necesita coger la ecuación que va a resolver y meterla como una línea del código del programa para no tener que capturarla, porque la captura de una ecuación es todo un programa. La ecuación puede tener términos de cualquier naturaleza y eso es difícil o sea, no es el objetivo nuestro aquí, no es la interfaz gráfica de la ecuación. Entonces pueden meter la ecuación como una línea dentro del código. Lo que sigue les voy a pedir es que, o sea, les exijo aquí es que si usted usa una solución que ya está hecha, pues la personalice, porque si simplemente entregan lo mismo, los 2 o 3 personas exactamente el mismo código, pues se pasan del 90% de similaridad y eso no lo vamos a aceptar. Con programas que sean similares hasta un 90%, y pues el analizador de similaridades sabio me lo va a decir, son válidos. ¿Qué deben entregar? Un pequeño documento donde describan la lógica que usa el programa, o sea, cómo funciona su programa, si hay que tener requerimientos especiales para correrlo, resultados de prueba con datos de algún problema específico, comparando los datos que arroja el programa con la solución analítica de ese problema, y un análisis general de la efectividad de los 2 programas respecto a comparando su solución con la solución analítica, en parejas o individual, como ustedes prefieran. Para un plazo de 15 días a partir de hoy, porque hoy es 29, ¿verdad? Sí. Quisiera saber si esto que acabo, estas láminas apenas las voy a subir a Sabio cuando termine la clase, pero quisiera saber si la descripción que acabo de hacer de la tarea que les estoy encargando quedó clara o hay preguntas. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Todo claro. Ok, muchas gracias. Profe, ¿puede repetir qué es lo que debe capturar el programa? No, el programa no tiene que capturar, bueno, eso lo tienen que decidir ustedes realmente,
¿Por qué? Porque si es un programa para resolver una ecuación diferencial ordinaria, supongamos que yo te digo, bueno, yo necesito resolver esta entre x igual a tanto y x igual a tanto. O sea, esos dos parámetros es necesario saberlos. Es decir, es como si yo te dijera, voy a devolverme aquí un momento. Si yo te dijera, mira, este es el problema que quiero que me resuelvas. Usando el método de Heun, intégrame esto entre 0 y 4 usando un tamaño de paso igual a 1. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Bueno, como esta es la ecuación diferencial que yo tengo, yo quiero saber cuánto vale y en el intervalo de 0 a 4. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo? Haciendo la integral analíticamente que me da esta expresión que la tengo aquí abajo. Y entonces con esta expresión yo calculo, ahí está, mire, esa es la respuesta de su problema, ¿cierto? Esto es lo que estoy pidiendo. Te doy una ecuación diferencial y me digo, resuélvemela. Resuélveme es, calcúlame el valor de y. Ahora, esta ecuación está escrita aquí como y' igual a, pero normalmente la vas a encontrar como de y en de x igual a tal cosa. O si te viene otra forma, tienes que trasladarla a esta forma general donde yo tengo de y en de x igual a algo para poder trabajar con estos métodos. Pero esa es una transformación puramente algebraica. Entonces, bueno, yo te doy a ti, te digo, bueno, vamos a probar tu programa. Entonces, la ecuación diferencial es esta. Y' igual a 25x cuadrado menos 4e a la x2, etcétera. Te doy la ecuación. ¿Cómo tu problema resuelve esto? Présteme esa ecuación, profesor. Yo abro el programa, escribo la ecuación en términos sintácticos que sean compatibles con la sintaxis del lenguaje que estás usando en alguna parte, o la meto en alguna parte del código para que el programa resuelva eso. Y como ¿desde qué intervalo? ¿En qué intervalo? Digamos, desde un valor x hasta un valor x inicial hasta un valor x final, de 1 a 10. ¿Con qué tamaño de paso? Con tanto. Entonces, tu programa coge los límites del intervalo, coge el tamaño de paso, obviamente ya tiene adentro del código la ecuación que va a resolver, aplica el método y me arroja una tabla de valores. Me tiene que arrojar una tabla de valores que va desde un valor inicial, que es el que yo le haya dado, hasta un valor final de la variable independiente, que es el extremo final del intervalo. Y para cada uno de los pasos, en este caso pasos de A1, me tiene que dar cuánto vale el valor de y. O sea, cuánto es el valor, no de y', porque esta es una ecuación diferencial, sino el valor de y es la solución de esa ecuación diferencial, que analíticamente ya sabemos que tiene esta forma. Pero la idea no es resolverlo analíticamente, porque es precisamente para ecuaciones cuya solución analítica sea complicada. Si yo le digo, no, entonces vamos a hacer lo mismo, pero con un paso de 0,1. Ok, entonces aquí me van a salir 40 valores, porque con paso de 0,1 va a ir 40 intervalos entre 0 y 4, y así sucesivamente. Eso es lo que tendría que hacer el programa. Pero entonces tienes que entregarme un documento donde describan el programa. Bueno, el programa, obviamente, el código del programa tiene que estar ahí metido. Y dice, este programa lo hace de esta y esta manera. Este programa tiene, en esta función se capturan los datos, en esta función se calcula en esta parte del programa se calcula la pendiente utilizando, que quede evidente la descripción que usted entendió y comprende el uso de su programa. Además, los resultados de haberlo probado con algún problema en particular. Tenemos una ecuación que puede ser esta o cualquier otra que ustedes escojan para probar. El programa arroja unos resultados y esos resultados deben estar en el documento deben estar comparados los resultados que arrojó el programa con los resultados que se obtienen resolviendo analíticamente el problema. O sea que vamos a escoger para la prueba un problema que se pueda resolver fácilmente de forma analítica para poder sacar la tabla de valores reales y compararla con la tabla de valores que el programa arroja. Hecho eso, queda cumplido este punto de los resultados de prueba del programa con datos del problema específico. Y lo único que queda es que ustedes escriban un análisis de lo que su programa hizo. Y bueno, como puede verse, los resultados de prueba de nuestro programa comparados con los resultados de prueba analíticamente obtenidos tienen un error de tal o cual naturaleza, y eso posiblemente se debe si como usted observa, al cambiar el tamaño del paso por un paso mucho más pequeño, vemos que el error porcentual, esos errores porcentuales ustedes los pueden calcular incluso teniendo ya los datos, no los tendría que calcular el programa, aunque el programa lo puede hacer directamente,
Pero si no lo hace, usted puede pasar su tabla de datos a una hoja electrónica y comparar y calcular los porcentajes de error sin ningún problema, porque usted está haciendo una labor de ingeniería. En este caso, lo que yo necesito, este documento que es como una memoria de cálculo de su programa, quiero que me muestre su capacidad no solamente para programar o para copiar un programa o para fusilar uno que ya está hecho, sino su capacidad de argumentación, su capacidad para poder presentar y convencerme a mí de la efectividad de esos datos o de la necesidad de usar un programa distinto porque este definitivamente no sirvió. No creo que nadie me va a entregar un programa que no sirve, pues porque eso atenta contra la vida del artista. Bueno, es eso. No sé si quedó clara la explicación. Sí, profe, gracias. Pero entonces lo de los límites, por ejemplo, del X inicial y el X final, yo tengo la opción de ponerlos como una línea de código o pedirlos. Es lo que usted está diciendo. Bueno, no, lo de los límites, o sea, lo que tú puedes poner como línea de, pues sí se puede, en estricto sentido tú sí puedes poner los límites como una línea de código, pero la verdadera gracia es que tú tengas el programa corriendo y de, bueno, el X inicial, tanto, X final, tanto. El programa va a trabajar con una ecuación diferencial que ya está allá metida, ¿cierto? Entonces, pero le dice al usuario, bueno, vamos a mirar al comportamiento del Y, el comportamiento del método realmente. Entre X igual a 0 y X igual a 10, vamos a hacerlo con un tamaño de paso de una unidad. Entonces, corres el programa y él te arroja una tabla de valores. Esa tabla de valores, ojalá que esa tabla de valores el programa la guarde en algún archivo para poderla usar posteriormente, porque si salen solo en la pantalla, pues está bien, digamos, desde el punto de vista funcional, pero no es práctico, no es útil, porque tengo que empezar a copiarlos en alguna parte para poderlos usar después. Pero es fácil hacer un programa para que eso que sale en pantalla me quede guardado en un archivo de texto y yo lo pueda después leer desde un Excel. Esa es una cuestión que ustedes debieron haber visto en programación de computadores. No sé si lo vieron, pero es un tema de manejo de archivos de datos. Sin embargo, bueno, eso es, digamos, es una cosa colateral. Ok, yo corrí el programa. Yo como usuario le doy el X inicial, el X final y el número y el tamaño del paso. Viendo esos resultados, digo, bueno, vamos a probar, vamos a mirar, a comparar estos resultados que acaban de salir. Cambiemos el tamaño del paso a la mitad, o sea, duplicamos el número de pasos. Ya no vamos a dar de 0 a 10, pero no vamos a dar con paso 1, sino con paso 0,5. Evidentemente, el programa tiene que hacer el doble de iteraciones porque estoy duplicando el tamaño de paso. Entonces, la tabla de resultados va a tener el doble de cantidad, pero me va a poder permitir cuánto me dio en X igual a 1, en X igual a 2, en X igual a 3, que ya los tenía en el primer ejercicio, solo que en este segundo me da además en X igual a 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5 y así sucesivamente. Pero yo puedo hacer la comparación de los valores que me interesen. Y podría decir, bueno, ahora quiero correr para la misma ecuación, porque eso está dentro del código, de 0 a 10, pero ahora con tamaño de paso de 0,0001. Entonces ahí van 10.000 por 10, son 100.000 iteraciones. Entonces el programa se va a demorar ahí 2 o 3 minutos corriendo o más, depende de la complejidad de la ecuación, no sé. Y me va a arrojar una tabla de valores. Yo necesitaría, o sea, le vamos a dar puntos extra a los programas que los resultados me los deje guardados en un soporte digital, o sea, en un archivo de datos que yo pueda usar posteriormente. Porque si me salen, si yo le pongo ahí 500 intervalos y me sale el chorro de 500 valores en la pantalla, yo veo los últimos. Entonces tengo que empezar a echarle para atrás a ver dónde es que está y a echarle para adelante. Y así, pues, leer en pantalla es una forma de ver los resultados, pero desde el punto de vista de ingeniería no es la más práctica. Claro, eso ya tiene que ver no con el método y no con los conceptos del curso, sino con las habilidades para que el programa funcione y guarde los datos como queremos que suceda. Bueno, esas son las condiciones en general. O sea, lo que pretendo es que ustedes como ingenieros, que ya prácticamente ya casi son, muestren sus habilidades de ingeniería, no solamente las habilidades de programación, no solamente las habilidades de métodos numéricos o de procesamiento numérico, sino su habilidad como ingeniero para organizar los resultados, los datos y presentar un informe de ingeniería que permita a quien lo va a leer, en este caso soy yo, una toma adecuada de decisiones a partir de la información que su trabajo me está entregando. ¿He sido claro?
Sí, profe, gracias. Sí, profesor. Bueno, bien. Nos queda, esto que vamos a ver ahora a continuación es la generalización de los métodos de Runge-Kutta. Lo voy a enunciar solo teóricamente hoy y nos quedan las clases de la semana entrante para ejercitarlo, para mirarlo desde el punto de vista práctico. Porque esta es la semana 15, la semana siguiente es la 16 y ahí termina nuestro semestre académico correspondiente al primer periodo del año 2020. Los métodos de Runge-Kutta, de los cuales el método de Euler y sus variantes son el nivel más bajo, el nivel más elemental, proceden de algo que habíamos visto hace un par de clases atrás, que es buscar la exactitud de la solución acudiendo a los términos de la serie de Taylor, pero sin tener la necesidad de calcular derivadas de orden superior. Si ustedes recuerdan bien eso, hace un par de semanas, la semana pasada, no la anterior, vimos cómo era ese tema de tomar de dónde salía el asunto de la serie de Taylor para el cálculo de derivadas, etc. Entonces, todos los métodos de Runge-Kutta se basan en esta metodología. Y como ya sabemos, depende de cómo se calcule la función de incremento, la derivada, que ahora la vamos a llamar función de incremento porque en orden superior no es solamente la primera derivada, sino que puede tener más términos. Depende de cómo se calcule, el método es más o menos cercano a los valores reales. Entonces, se conserva la idea de que esta es la estructura general del método, solo que ahora la función phi va a tener una forma que puede cambiar, o que puede ser más compleja dependiendo de qué orden, si estamos hablando de segundo, tercero, cuarto, quinto orden, para resolver la ecuación diferencial. No el orden de la ecuación, sino el orden del método, que es cuántos términos de la serie de Taylor involucro en el análisis. Entonces, ahora a esta expresión, que es nuestra famosa expresión de carácter iterativo, le vamos a cambiar un poquito la forma a la función phi para denominar la función de incremento, que puede representarse, o sea, igual es la expresión de la pendiente de la curva que estamos buscando en el intervalo de análisis. Aquí está expresada no solo en términos del x y el y anteriores, sino del tamaño del paso, como una manera genérica de representarla. O sea, esta no es otra cosa que esta misma ecuación, pero que está algebraicamente simbolizada con todos los juguetes, digámoslo así, para representar que aquí va a depender, que la forma física de esto va a depender del nivel de profundidad que yo quiera agregar al incorporar más o menos términos de la serie de Taylor en el tema del análisis. No lo vamos lo voy a explicar ahora solamente a nivel conceptual para que conozcamos el tema y para que lo entendamos, pero hoy no hacemos ningún problema con esto. En la forma más general, esa función de incremento, este phi, la podemos representar de una manera genérica, algebraica, como una combinatoria de unos a sub i por unos k sub i también, donde los a son constantes y los k sub i sí tienen forma de la derivada. Depende de qué orden sea. El K1 es f de x y y sub i, es decir, la derivada aplicada en el x y sub i. El K sub 2 es la misma función de la derivada, pero en un punto un poquito, con algún incremento en x y con algún incremento en y. El K sub 3, pero fíjate que en el K sub 2 aparece aquí metido el K sub 1. En el K sub 3 aquí aparece metido el K sub 1 y el K sub 2. Y así sucesivamente los K sub i de esta expresión phi, que es, repito, esta es una representación puramente genérica algebraica,
me permite ver que a medida que yo agrego más K, más términos a la función de incremento, el término nuevo está expresado de alguna manera en función del término anterior. El K1 es la derivada simple en un punto, el K2 es también la derivada en otro punto, pero donde el valor de X tiene algún incremento con respecto al anterior y el valor de Y involucra al valor de K1 y así sucesivamente. Pero los P sub algo, P1, P2, P3, etcétera, que aparecen por acá son constantes. O sea que dependiendo de cuántos términos le agregue yo a la función de incremento, que es la expresión para expresar la derivada con mayor precisión, va a depender cuántas incógnitas me aparecen en el camino. Entonces, esto significa que con una estructura como esta, yo puedo tener métodos de Runge-Kutta de órdenes diversos, dependiendo de cuántos términos quiera yo agregarle a la función de incremento. Es decir, dependiendo de a cuántos términos de la serie de Taylor haga la igualdad. Si yo digo que es un solo término, con n igual a 1, yo me revuelvo y entonces esto es los métodos de Euler, del primer orden, que es solamente la derivada en el punto inicial. No tiene, digamos, de aquí esto no existiría. Cuando es de orden 1 es solamente con este término, que es como lo hemos venido manejando siempre, poniendo aquí el f de x y y sub i. Pero en general, para cualquier n, si yo quiero n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, pues implica igualar la ecuación esta a los términos correspondientes de la expansión de la serie de Taylor, cosa que no lo vamos a hacer algebraicamente aquí porque es supremamente largo como denominación algebraica y como demostración algebraica y no nos va a aportar mayor conocimiento. Si yo trabajara con el de segundo orden, entonces tendría que tener la función de incremento con dos términos, por lo menos, y entonces me daría A1 K1 más A2 K2, donde K1 es, ya lo vimos en la lámina anterior, es este valor, y el K2 es una expresión de este tipo. O sea, pero aquí aparecen P1 y Q1, que son incógnitas que yo tengo que determinar. Aquí están. Entonces, si igualo esta ecuación con la serie de Taylor hasta el segundo término, vamos a llegar a, después de la igualación y de los despejes algebraicos, a tres ecuaciones que tienen las incógnitas A1, A2, P1 y Q11. O sea, tengo tres ecuaciones con 4 incógnitas. Un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas tiene una familia de soluciones. Entonces, para particular la solución, yo tengo que coger de las 4 incógnitas y decir, bueno, esta vale tanto y con esa ya puedo calcular las otras 3. Pero si tengo las 4 incógnitas abiertas, lo que tengo es una familia, quedan 3 en función de una. Es lo más que puedo, lo más que puedo reducir eso, ¿cierto? ¿Cómo se pasa de una expresión como esta a encontrar estas ecuaciones para A1, de las que es posible desprender, definir o despejar A1, A2, P1 y Q1? No lo voy a explicar. Pero en este cuadro que apareció aquí, que está tomado del libro Métodos Numéricos para Ingenieros de Stephen Chafra y Raymond Canale, que es el texto que hemos usado como guía a lo largo de todo el curso, en el cuadro 25.1, nos muestra cómo para encontrar o para usar un método de Runge-Kutta de segundo orden, que es lo que teníamos aquí en esta ecuación roja, que es lo que tenemos acá, porque esto básicamente es la misma información. Vemos cómo se incorpora aquí en esta parte la serie de Taylor hasta el segundo término. Está aquí y bueno, usando la derivación, regla de la cadena y una cantidad de cosas allí, llegamos a las 3 ecuaciones que estaba mencionando. Estas 3 ecuaciones contienen las 4 constantes que son desconocidas. Como ya lo dije, voy a leer textualmente. Como hay una incógnita más que ecuaciones, pues no hay un solo juego de valores de A1, A2, P1 y Q11 que satisfaga el sistema. Pero se podría, si se le da valor a una de las constantes, determinar el de las otras 3. Por lo tanto, los métodos de Runge-Kutta de segundo orden no es uno solo, sino que es una familia
que depende de cómo manipule yo estas 4 incógnitas. Entonces, por ejemplo, si se le da un valor a la incógnita A sub 2, que es lo que normalmente los matemáticos hacen, darle valor a una, en este caso escogemos A sub 2, se tiene una solución para las otras 3. Ya lo dijimos. Entonces, dependiendo de qué valor le dé yo a A2, tengo una solución. Si le cambio el valor a A2, tengo otra. O sea, tengo un número infinito de métodos de Runge-Kutta de segundo orden. Pero si la ecuación que estoy resolviendo es de primer orden, todos esos métodos dan el mismo resultado porque el término de segundo orden se termina anulando. Ahora, si la ecuación es de mayor complejidad, entonces con cada método de Runge-Kutta de segundo orden se obtienen distintos resultados. Y si ustedes estudian esta información con algo más de detenimiento, mirando el libro de texto o mirando en internet, van a encontrar que la gente ha hecho famosas o frecuentes el uso de varias maneras de trabajar con la constante, por ejemplo, A2. Como el método de Heum dándole a A2 el valor de 0,5. Este sí es 1 dividido entre veces 0,5. Entonces, si suponemos que A2 vale 0,5, entonces al reemplazar en la ecuación original que teníamos, que es esta que está aquí, llegamos a que este método es de hecho la técnica del método de Heum sin iteraciones, o sea, la técnica de Heum con un solo paso, que sería esto que está aquí. Esa es una forma. Otra forma es darle a A2 el valor de una unidad y entonces es el método del punto medio, los que ya los habíamos visto anteriormente, porque simplemente al decir que A2 vale 1, vemos que esto se reduce a esta expresión, que no es otra cosa que xy más la mitad del intervalo, y más la mitad del intervalo pues, por el valor proporcional de la predicción original antes de hacer la corrección. Ralston produjo otra variante dándole a la constante A2 el valor de 2/3. Hay una demostración por ahí en internet donde esto se puede ver, pero es bastante compleja. Y esto nos arroja valores de A1 igual a 1/3 y de P1 y de Q11 igual a 3/4 y nos lleva a esta expresión que al reducirla algebraicamente me da esto. Básicamente eso es lo que quería mostrarles de cómo eventualmente un método de Runge-Kutta de segundo orden puede conducir a una familia de soluciones parecidas. Si se aumentara el orden del método, entonces el mismo proceso implica agregar un término más en la serie de Taylor en el momento de igualarlo con la ecuación que vamos a usar para iterar. Y eso produce 6 ecuaciones con 8 incógnitas. En habíamos 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Al agregar un término más, al subirle un orden a la serie de Taylor, entonces llegamos a 6 ecuaciones con 8 incógnitas. Y en ese caso, pues para poderlo resolver necesitamos darle valores arbitrarios a 2 de las incógnitas para establecer las otras 6. La versión más común que se encuentra en los libros es esta, donde el y sub i más 1 es el y sub i más 1/6 de K1 más 4K2 más K3 por H, donde K1, K2 y K3 son los valores que aparecen aquí como ya lo podíamos presumir de la lámina anterior. Y esto, curiosamente, si la ecuación diferencial original no tiene términos en Y, sino que tiene todos términos en X, entonces al integrar la ecuación diferencial, esto no es otra cosa que la aplicación de la regla de Simpson de 1/3 para esa ecuación en una sola variable. O sea, quiere decir que esto tiene consistencia matemática con los métodos anteriores. El de cuarto orden, aquí esto sí ya lo muestro solamente a nivel informativo. En el cuarto orden, agregando un cuarto término de la serie de Taylor en la suma para hacer el despejo original, entonces me da más ecuaciones y nos da que la expresión de cálculo sería esta, donde los K1, K2, K3 y K4 son estas expresiones que son distintas formas de aplicar la derivada en distintos valores de X y de Y.
Y ahí puede seguirse con el quinto orden, con el sexto, con el séptimo. Esta que estamos presentando aquí es la de quinto orden. Casi nunca he encontrado problemas. Bueno, no he trabajado demasiado con eso, pero lo que he podido leer y ejercitar, casi siempre el método que más elevado se encuentra es el método de cuarto orden. Este de quinto orden tiene K1, K2, K3, K4, K5, K6. El K2 no aparece aquí, pero hay que calcularlo para poder calcular el K3. Y como ustedes ven, esto es recursivo. Es decir, para poder calcular este K6, yo necesito tener claro K1, K2, K3, K4 y K5. Para poder calcular el K5 necesito saber cuánto es el K1 y el K4. Para poder calcular el K4 necesito saber cuánto es el K2 y el K3 y así sucesivamente. O sea que esto tiene que hacerse de una manera recursiva para poder llegar a implementar, una solución de esta naturaleza. Entonces, como puede verse, volvamos inicialmente arriba. Como puede verse, esta expresión es la que da origen a toda la familia de métodos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. La única diferencia entre cada método y los demás, dicho así, suena como muy fácil, es la manera como se calcula esta proporción, este incremento, esta función incremental. En los métodos de primer orden la calculamos como, si es el método de Euler, como el valor de la derivada en el punto inicial del intervalo, o en el caso de Heun, el valor del promedio de las derivadas en el punto inicial y el punto final del intervalo, tomando como y final el y proyectado por la derivada inicial. En el caso del punto medio, la derivada con la del punto inicial se proyecta hasta la mitad y ahí se encuentra la derivada y esa es la que se usa para proyectar el siguiente paso. Y así sucesivamente. Ahora, con el orden superior implica agregarle a esto, expresar esta función en términos de la serie de Taylor con más términos, más allá del primero. Y eso, pues, como ya vimos, hace que el cálculo de los coeficientes, etcétera, tenga un nivel de complejidad, al menos en lo que tiene que ver con su representación algebraica, bastante mayor. Pero nuevamente, insisto, estos métodos, como este de segundo orden, como el de tercer orden, y así sucesivamente, todos estos métodos resultan terminando en una expresión como esta, que es y sub i más 1 igual en función del y sub i anterior y de algunos otros parámetros que están en función de los y sub i anteriores también, que es una expresión puramente iterativa, o sea, están concebidos para ser resueltos mediante un algoritmo que calcule el primer valor, lo meta en el siguiente para calcular el nuevo, y este sea el anterior para un nuevo, y este sea el anterior para un nuevo, y así sucesivamente, paso a paso, hasta dar todas las iteraciones necesarias. Puede parecer que cosas como estas sean muy complejas de digerir en su forma de representación algebraica, y de hecho, pues tiene bastantes términos, pero eso metido en un programa de computador no significa nada para uno, simplemente el programa corre y te entrega los resultados, que es mucho mejor, y obviamente hay problemas donde eso es significativamente muchísimo mejor que tener que enfrentar la solución analítica de una ecuación diferencial compleja que puede ser a veces imposible de resolver. De hecho, pues hay muchas cuya solución es improbable que se obtenga analíticamente. Entonces quedan los métodos ahí en su poder para que ustedes los capitalicen, los entiendan, los manipulen y eventualmente pues los aprovechen en caso de que en una ocasión posterior tengan la necesidad de hacer uso de ellos. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Aquí faltaba registrar a Carlos, que veo que se entró hace un poco. Bueno, jóvenes, con esto que acabo de decir, creo que terminamos la presentación del día de hoy.
Entonces, seguidamente al cierre de la clase voy a subir las láminas a la plataforma en la semana número 15, que es la que nos corresponde, y nos estaríamos viendo para ejercitar esto o ver el tema final en las clases de la semana entrante. No sé si alguno de ustedes quiera o necesite preguntar o comentar algo o quiera decir hacer alguna intervención. Creo que ya es todo, profe. Bueno, entonces, nuevamente les agradezco mucho la paciencia, la atención, su participación el día de hoy. Nos veremos entonces el día lunes a la hora de la clase para darle mate a nuestro semestre con la última semanita. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana de cuarentena total sábado y domingo. Profe, Señor. una compañera que preguntó que si podía aumentar el plazo. Sí, claro, sí, yo lo hago ahorita. Ok, vale. Gracias. Néstor dice que suba cuáles videos. ¿Es como el de esta clase de hoy? Yo quisiera preguntarle, estos videos que quedan grabados en la plataforma de Teams, en la plataforma de Stream, ¿ustedes no tienen acceso a ellos? ¿Ustedes no pueden volver a entrar al Teams y mirar el video? Sí, profe, Sí, tiene que pero las entrar a personas que Microsoft no Stream y suscribieron. buscarlo usted. ¿Señor? Tiene que entrar a Microsoft Stream y buscarlo usted en los usuarios. Sí, porque es que yo los puedo subir a Sabio, pero es que cada video de estos de hora y pico bueno, yo busco la manera de publicarlo entonces de alguna manera, porque es que en Sabio me quedan muy pesados, eso no sube nunca. Son videos de muchos Profe, megas. Y en lo que YouTube, tiene que pues, hacer también pues en YouTube. es darle los permisos a todos el salón. Ah, ok, voy a mirar cómo es eso entonces. Porque Listo. las personas que no asisten a la clase no pueden verlo. Ok, esa sí no me la sabía. Sí. Bueno, listo. Yo me encargo de revisar eso enseguida. Listo, profe, gracias. Bueno, muchas gracias entonces y que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Igualmente.